Veo congelado, profe. Sí, está como congelado, profe. Se quedó ahí en la primera diapositiva. Ahí ya Ay, avanzó. ¿ya avanzó? Sí, Sí, profe, ya. Listo, bueno. Bueno, el cuerpo como... Bueno, la autora es Roxana Rodríguez y este trabajo, o bueno, este tema, este artículo que leí me interesó especialmente por la forma en la que ella nos habla sobre las consideraciones del cuerpo en la contemporaneidad especialmente. Entonces la autora Roxana hace como dos partes en el artículo. La primera parte es una pequeña introducción al pasado y entonces el cuerpo como objeto de investigación, a los estudios de ese cuerpo en esas épocas, cómo comenzó y de qué manera era, que no es la misma a la de ahora. Y segundo, el cuerpo como objeto de arte, ya ahora no, porque bueno, el cuerpo siempre ha estado allí en pinturas, como retratado, ¿no? Como parte de la obra de arte, pero no como un medio. Entonces, ahora ella lo aproxima y enfoca eso en el medio, que es a través del cuerpo. Siguiente diapositiva. Tipo casi. Sí se ve. Bueno, sí, sí, ya la vi. Bueno, el cuerpo como objeto de investigación entonces nos dice que inició a partir del Renacimiento, en donde pues ya habíamos pasado la época del oscurantismo, de la Edad Media, y entonces acá se despierta una curiosidad como de niño chiquito por averiguar el cuerpo, como por descubrirlo, realmente descubrirlo, no desde de pronto desde la religión, sino desde la ciencia y el arte. Entonces allí se permitió porque también permitieron analizar los cadáveres, abrirlos y todo, todo lo que eso conlleva. Y pues eso hizo que fueran más exactos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunos de los cuadernos grabados, ilustraciones que hizo Da Vinci en la época con sus estudios. Y es muy interesante, digamos, cómo ellos, por ejemplo, acá plantean la parte del abdomen, cómo según ellos pues se sujeta, ¿no? Que en ese momento pues apenas estaban como comenzando a darle un sentido a esto que veían. Entonces es interesante mirarlos y descubrir que allí empezó como esa curiosidad por el cuerpo. Siguiente diapositiva. Listo. Ahí podemos seguir apreciando imágenes de cómo eran las figuras según él, el cuerpo. Siguiente, profe. Ya en esta segunda parte, se quedó congelado. Ah, ya ahorita sí. En esta segunda parte, espérate tantico. Ya. En esta segunda parte, entonces ella nos propone el cuerpo como un medio, ¿no? Entonces el cuerpo ya basta de ser una representación, o sea, pasa de ser como el elemento central de la pintura a ser un medio, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el medio en este caso podría ser las técnicas de body art o el cyborg, que es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, eh, ella nos plantea esto y nos dice, ¿no? Cómo vamos cambiando y cómo el cuerpo empieza a ser también ya un lienzo más, un lienzo donde uno pueda permitirse expresar las ideas. Listo, siguiente, profe. Eh, espérate, ahorita sí ya. Espérate, profe, un momentico que me perdí. ¿Me devuelvo o ahí? No, ahí está bien, listo. Listo. Entonces, en la técnica del body art, por ejemplo, nos cuenta que se desarrolló entre 1960 y 1970. Y especialmente fue como una especie de ¿cómo se llama esto? Como donde donde tú expresas toda tu rabia, toda tu ira, como todo tu desorden y todo tu caos. Así comenzó como un colectivo, como una necesidad más que un gusto o algo estético o algo como que, ay, me gustaría. Fue una necesidad de expresar a través del cuerpo literalmente todo lo que se sentía. Pues ya el cuerpo lo hace, pero era como graficarlo. Entonces, algunos exponentes importantes de esta técnica fueron Caroline Seichmann, Arnold Raid y Denis Oppenheim. Siguiente, profe. Otra técnica que encontramos es la nueva carne.
Esta aparece por primera vez en los 80 y la verdad que este movimiento, pues si se puede considerar así, es un poquito como perturbador en lo personal, porque es una manifestación que combina elementos del gore y el cyberpunk, pero de una manera, pues bueno, gore, para los que no saben, es como el término de, como de cómo lo describo por ahí, hay una palabra que lo describía muy bien. Bueno, pero sí es como asqueroso, como asqueroso, como cosas obscenas, pero de verdad obscenas. No sé si me doy a entender, pero espero que sí. Bueno, entonces lo interesante aquí es que este estilo invade el terror y la ciencia ficción y lo combinan, ¿no? Entonces aquí el gore, bueno, aquí está. El gore se describe como una forma negativa que viene de la transgresión maligna. Esta es como la palabra que estaba buscando. Y el cyberpunk sí se reconoce más bien dentro del positivismo, entonces ahí es como un encuentro entre dos pensamientos, se puede decir, entre uno más negativo y otro más positivo. Siguiente diapositiva. Ya finalmente tenemos el cyborg. Aquí en el cyborg podemos encontrar avances científicos. Esto es lo que, ¿cómo se dice? Lo que configura. Es como la fuente del cyborg, es la tecnología. Y aquí se ve sobre todo la capacidad que tiene el hombre si se llega a combinar con la tecnología. En realidad la pregunta no es qué tan genial sería eso, ni qué tan posible, ni qué tan chévere, sino cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿no? Ella hace una pregunta puntual y es cómo nosotros nos cuesta aceptar nuestra condición humana y muchas veces no, el deseo humano es como empezar a evolucionar, a veces de formas mmm, insanas, se puede decir, o no naturales. Entonces es eso, la autora se pregunta eso y nos deja como esa semilla allí de si realmente esto es lo que necesitamos para el futuro, como a través del cuerpo. Entonces empezó como una idea, como una forma de evolucionar, no, de una forma de expresar, perdón, y terminó incluso en otros medios, ¿no? Porque ahorita el cyborg no solo se habla de cyborg en el tema, pues, del cuerpo, del arte, sino en la ciencia, sobre todo, en la tecnología especialmente, y esto invade todos los sectores. Entonces es algo muy curioso porque empieza como un movimiento artístico y termina siendo algo que arrasa con todo, toca todas las áreas de la vida humana. Listo, profe, eso es todo. Listo. A mí me gustaría ser el siguiente en presentar. Dale. Dale, Silvio, tranquilo. Voy a dejar de compartir. Ahí pueden ver. Sí, señor. Sí, Listo. El cuerpo desfigurado. El autor es Felipe Sánchez Villarreal. Él hizo una entrevista a Meg Stuart y María José Arjona, donde se habla se habla del cuestionamiento de la perfección del cuerpo, que es como una idea que existe desde la época donde estaba el oscurantismo, donde había un homocentrismo. Recordamos obras como las de Da Vinci, donde se pintaba el cuerpo humano como algo perfecto, ¿cierto? Bueno, ¿quién es el autor? Él es un colombiano, un periodista multiplataforma del área digital de Canal 13. Él fue periodista web, editor de contenido web en la revista Semana, escritor senior de Vice Media. Él estudió en la Pontífica Universidad Javeriana, estudió estudios literarios y comunicación social y procesos editoriales. Como le estaba diciendo, la idea central del cuerpo es que el cuerpo se usa constantemente como una manera de expresión. Y digamos, cuando se trata de la expresión artística, se cuestiona en esa entrevista los movimientos clásicos de la danza como verdaderos medios de expresión emocional, porque en la danza normalmente lo que se hace es que se usan movimientos precisos, hermosos, perfectos, y eso
no tiene, digamos, ese elemento de expresión que normalmente tienen las emociones, ¿no? Esas caras, digamos, por así decirlas, feas que se hacen cuando uno está llorando, cuando está enojado, cuando está triste, cuando está enfermo, todo eso, ¿cierto? Ese tipo de cosas también se reflejan en los movimientos del cuerpo. Entonces, se habla acerca de buscar la expresividad mediante movimientos más fuertes, más expresivos, más cargados de emoción. Entre los conceptos claves estaba lo de la expresión artística, ¿cierto? Como les estaba diciendo, de cómo estos movimientos más erráticos, más emocionales, le pueden dar más expresividad a las interpretaciones artísticas, como lo sería la parte de la danza, ¿no? Eh, la expresión emocional, que pues a diferencia de la expresión artística, porque pues siempre hay arte en la parte del baile, es como la intensidad con la que se expresan las emociones. El baile es, como les estaba explicando, esa parte de la danza, todo eso de cómo se hacen los movimientos, no, no sé, no, no perdón, estoy confundiendo un poquito las cosas. Digamos, esa parte del cuestionamiento también de los movimientos precisos del baile, sobre, digamos, esa necesidad de usar todos esos movimientos fuertes, expresiones, eh, y la búsqueda de todo esto para mejorar, digamos, buscar nuevos horizontes para el desarrollo del arte de este tipo corporal, ¿no es cierto? Se preguntaron varias cosas, por ejemplo, si era posible tener una conversación sin expresiones corporales. Si bien es cierto que, digamos, en una conversación por medio de celular no hay expresiones corporales, siempre se plantea como esa importancia de las expresiones corporales en una conversación y cómo casi siempre están presentes cuando nosotros nos comunicamos, ¿no? Así como también la manera en la que afectan la conversación, los movimientos del cuerpo, de las manos, de la cara, de los ojos, todo eso afecta, digamos, cómo nos vemos el uno al otro. Se expresan cosas como nervios, felicidad, tristeza, etc. Entonces se plantea esto de manera casi filosófica, de si es realmente posible tener una conversación propia sin expresiones corporales. En la siguiente sería, ¿cómo expresa uno lo que quiere decir de manera precisa cuando no se sabe qué decir? Digamos, esa expresión vieja que dice una acción vale más que 1000 palabras, es bastante precisa en ese tipo de momentos en los que uno como que no sabe qué decir. Porque, digamos, los elementos visuales complementan lo que decimos y nos ayudan a expresarnos mejor. ¿Sí? Que, digamos, uno no sabe qué decir, entonces como que uno se medio inventa algo con las manos o digamos, con la cara, ¿cierto? Eso ayuda a poder comunicar las ideas, las emociones, todo eso. La siguiente pregunta era que cómo se puede hacer para lograr una mejor comunicación. La comunicación de por sí es un sistema muy eficiente, ¿cierto? Uno normalmente no tiene problemas para comunicarse el uno con el otro, pero pues eso empieza a fallar cuando no se le enseña a las personas cómo conversar o cómo funcionan las reglas de una conversación. Porque pues hoy en día hay muchas personas que son groseras o desagradables cuando uno está comunicándose o hablando, ¿no? Y digamos, para el último, si es necesario el momento de expresarse, ¿qué es necesario el momento de expresarse? Al momento de expresarse es importante tener una idea.
Porque con que usted tenga una idea, ya de ahí usted comienza a hablar y las ideas que ayudan a complementar, y las palabras que ayudan a complementar cómo se expresa esa idea y la parte corporal ayudan a la expresión. Sí, digamos, en conclusión, el texto trata del uso de lo somático como un complemento en muchos aspectos, por ejemplo, en la comunicación, también en la expresión, pero también puede ser un elemento principal indispensable en, en las artes como las interpretaciones artísticas, también conocido como, bueno, no, en las interpretaciones artísticas, por ejemplo. La danza interpretativa, ¿ustedes conocen la danza interpretativa? La danza interpretativa es un tipo de danza muy especial donde se usan movimientos, por así decirlo, como exagerados para expresar mucho o digamos lo que más se pueda mediante pues esos movimientos físicos poco convencionales, que digamos normalmente en la danza es movimientos precisos, graciles y así. En la danza interpretativa son movimientos, digamos, a veces más bruscos, más suaves, más toscos, más agresivos para, para la expresión. Sí, los movimientos del cuerpo son muy importantes para expresar todo ese tipo de ideas o sentimientos. Por ejemplo, la parte de la vestimenta también es usada como la expresión corporal porque pues los colores también expresan cosas, entonces en conjunción con el cuerpo, con los movimientos del cuerpo, pues se complementan y se expresan más cosas. Y ese texto ofrece una perspectiva diferente con lo que respecta a las presentaciones o interpretaciones artísticas. Listo, muchas gracias. Gracias, Silvio. ¿Sigo yo? Sí. Hola. Hola, Wilfer, adelante. Sí, sí se puede compartir pantalla, a ver. A ver. ¿Sí están mirando? Sí, Ah, no sé si se puede agrandar un poquito de pronto. aquí ya están mirando bien. Sí, sí, ahí se ve bien, pero de Más pronto grande. que lo Ah, ahí. pongas ahí en pantalla completa con las flechitas de abajo. A ver, espera, qué pena. Ah, ya. Eso. Es que estaba en otra, en otra ventana. Listo. Bueno, el tema que seleccioné habla del cuerpo nómada, vías del escape en el arte contemporáneo, en la piel como superficie simbólica. Pues quiero empezar esto con esta frase, que es: el cuerpo siempre es otro. Partiendo de este punto, pues nuestro cuerpo siempre está en constante cambio. Esto siempre pues en las culturas del occidente o bueno, no occidentales. Entonces, es decir, que el cuerpo siempre es manipulado de su generación normal. Y entonces, ya por este momento vamos a hablar de lo que viene siendo el cuerpo nómada, que bien toqué en el libro los autores Gillette Deleuze y Félix Guattari. Ellos dicen que el concepto de nómadas, como los seres que se mueven de un lado a otro, ellos trazan unas rutas, pero en el libro como tal, ellos hablan de una metáfora, y es la de trazarnos recorridos o trayectorias. Y bien dice que es una metamorfosis
en el cuerpo nómada, que es el que transita dentro de sí mismo y que va más allá pues de nuestra propia corporalidad. Y pues que esta extensión corporal, ese nomadismo, siempre se proyecta pues desde lo corpóreo. Entonces, pues es decir que el cuerpo nómada es aquel que, donde todo puede suceder. Sin embargo, pues el cuerpo es fenómeno y acontecimiento, según pues José Jiménez, que aquí bien lo cito, y es que el cuerpo es la imagen misma de la metamorfosis. Pues al describirlo de esta manera, trata de nuestro interior, esa fuerza expresiva pues de nuestro cuerpo humano, de esa comunicación no verbal, de la mímica, ¿sí? Esos impulsos que muchas veces nos llevan a cometer los actos de mutilación, de rituales o pues también de distintas formas de adornar nuestro cuerpo. Y pues esta es, como bien lo dije, es la metamorfosis, es esa expresión, esa cultura. Y pues eso también es como la muestra de la cotidianidad cultural. Bueno, ya tocando el siguiente punto, pues la cirugía plástica o estética, que esta se ha convertido en esa manipulación corporal en la sociedad capitalista, ya que los individuos pues como que reconstruyen la estructura de sus cuerpos en algunos casos. Estas es de transformación excesiva que empujan a nuestro cuerpo, al cuerpo como al llevarlo más allá de nuestros límites. Pues como ejemplo puse aquí al hombre Ken y a la chica Barbie, que como bien lo pueden ver ellos como que abusaron de esa cirugía, sometiéndose a diversas cirugías para hacer los hombres o los humanos perfectos y encajar como en esta sociedad. Entonces, bien, pues como bien mencioné, pues es como esa forma de manipulación, ¿no? De ese resurgimiento en el ámbito social y artístico. Pues aunque esto es un auge y una moda que plantean también interrogantes sobre las críticas de las propias sociedades occidentales contemporáneas y pues que llevan a esta realización de estos tipos de rituales por parte de diferentes grupos étnicos. Vamos a hablar pues ahora bien de los productos de cosmética y belleza, estos como objetos de arte, y es que toco al artista Nicola Constantino, que ella es pues en enero del 2003 utilizó la ejecución de una obra que fue la de la grasa extraída de su propio cuerpo por liposucción. Y pues a diferencia de Orlan, bueno, se preguntarán quién es Orlan. Orlan, se las presento. Su nombre es Mireille Suzanne Francel, que es francesa. Esta artista es conocida como Orlan. Y pues ella es una artista y la forma de entender de ella el arte es, pues trabaja el arte corporal. Ella es una artista feminista que con el objetivo de construir diferentes identidades múltiples, pues mediante las caracterizaciones diferentes. Podemos verla. Y pues ya siguiendo con Nicola Constantino, volviendo a tocar el punto, ella fabricó 100 jabones en forma de torso. Acá podemos ver los jabones. Y estos jabones utilizaban el 3% de su grasa corporal en la elaboración de cada uno. Y pues, si bien el artista planteó ese performance como íntimo, como una acción de contacto erótico, pues entre dos cuerpos. Entonces, ya pues de esta manera, pues el rostro quirúrgico se propone como discurso posible en el mundo del arte. A través de esta apropiación simbólica, el propio cuerpo se convierte en lugar experimental, en territorio nómada,
que busca inalcanzables vías de escape ante lo inevitable, que es la muerte. Listo. Muchas gracias, Wilfer. Bueno, Listo, entonces sigo yo. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy ¿quién? bien, gracias. Ah, Cristina. Cristina, sí, señor. Cristina. Bueno, yo voy a compartirles pantalla. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? Ahí. Ahí ya. Espérate. Ahí me miran la pantalla. Sí, pero está como un poquito chiquito. Sí, es que estoy desde el celular. Yo creo ¿Sí que la toca miran? subir es el celular en forma Ahí, vertical. ahí. Eso. Bien. Ah, ya. Bueno, el cuerpo poshumano elegí. El autor es Iván Mejía. Bueno, pues el cuerpo poshumano es un movimiento cultural que afirma la posibilidad y el deseo de alterar fundamentalmente la condición humana por medio de la tecnología. Como nos podemos dar cuenta, el cuerpo poshumano no es, son prótesis, cirugías plásticas, el cambio de sexo, todo eso puede definirse como poshumano. Pues este tiene sus orígenes en los años 90 y en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI. Pues se han experimentado todo tipo de modificaciones por lo mismo, por los avances tecnológicos. Como nos podemos dar cuenta, entrándonos al mundo del espectáculo, estos son dos personas que son consideradas cuerpos poshumanos porque pues Michael Jackson, como todos saben, es uno de los que más se ha hecho cirugías, empezando por el color de piel, y nos podemos dar cuenta que lo natural del cuerpo va siendo suplantado por las diversas técnicas que lo hacen ver artificial, ¿no? Entonces, también Orlan, como dijo el compañero, es una artista multimediática, caracterizada por realizar performances quirúrgicas pues, realizadas en su cuerpo. Ella también se hacía muchas cirugías, decenas de cirugías durante 10 años. Entonces ya pues iba avanzando la tecnología, entonces pues ya iba haciéndose las cirugías. También ella se hizo la de ponerse dos, en el lado de las sienes, sí observan ahí esos dos como bolitas, bueno, es. ¿Qué es eso? Yo pensaba que era otra ceja. Son implantes, ¿no? Sí. Son como, ¿cómo? Implantes, ¿no? Pero Sí, son mamá, implantes que ya, ¿cómo? eso se ve chistoso. ¿Qué tipo de implantes son esos? Sí, Se ve muy chistoso. sí, ella se hizo poner eso, ella, sí, para hacer su arte, sus performances. Aquí podemos observar el cyborg. Este es Neil Harbison, que se hizo implantar una antena que va conectada al cerebro para percibir colores con sonidos. O sea, digamos, como le digo, él mira, Él no puede ver los le colores, ¿no? permite saber, no, él sobre esa enfermedad cromatía, Ajá, esa, sí, esa. entonces él se hizo implantar porque él no quería quedarse sin ver los colores. Entonces, él, aparte de eso, o sea, quería que cuando él mirara los colores, percibiera un sonido, ¿sí? Entonces, él sabe, digamos, él mira una cara y él sabe a qué suena la cara. Él mira el color rojo y sabe a qué suena el color rojo, ¿sí? Entonces, pues,
según el tiempo, según la Nación, esta no es la única cirugía que él tiene. Él también tiene una antena, no, la antena no, que él tiene un dispositivo incorporado en la rodilla. Este chip a él le permite saber dónde se encuentra el norte geomagnético, que este sentido lo tienen algunos animales. Y que esta no es que la próxima operación que él se quiera hacer consiste en el injerto de una corona interna en la cabeza. Y esta corona le permite saber dónde está brillando el sol en cada momento. Entonces es interesante saber cómo él, ¿para qué? Para Cómo brilla el hacerse sol. esa, ajá, para, o sea, todo lo que hace para saber cómo está. Bueno, entrando en el cuerpo del arte contemporáneo encontramos dos, bueno, el accionismo de Vienés y el body art. A mediados de los años 60, con el accionismo de bienes y otras formas del body art de los años 70, cuando el cuerpo real ya no era representado, se introdució el discurso del arte como material marketing de una experiencia, donde las personas utilizaban su propio cuerpo para experimentar, o sea, ellos mismos. Entonces voy a hablar de Günter Bruce, que es el cofundador del accionismo de bienes en 1964. En el documento leí unas palabras que son, o sea, para mí son muy impactantes y les voy a leer un poquito de lo que él se hacía. Bueno, Günter Bruce pues puso su escena en su cuerpo desnudo y visualizado por el exhibicionismo anal y genital, ¿sí? Entonces él decía que él con cuchillas, él decía no, él hacía, con cuchillas hizo cortes en su cuerpo, bebió su propia orina, se impregnó con sus excrementos, se masturbó, practicó públicamente otros comportamientos sexuales comúnmente censurados o reprimidos por la misma sociedad. Y donde en una entrevista él comentó que él se cortaba la vena aorta con una cuchilla de afeitar. Dice que me golpeaba con una tachuela de alambre dentro de la oreja, dividía mi cabeza en dos mitades longitudinales y me insertaba alambre de espino dentro de la uretra y moviéndolo un poco intentaba cortarme el nervio. Me mordía un grano y lo chupaba y él todo lo tiene fotografiado. O sea, son acciones que solo él dice que él son exposiciones y actos que él hacía. Eso también, que también presentó, donde a veces llegaban hasta las mutilaciones, la automutilación que hacían que hacían en el accionismo de bienes, o sea, era muy, ¿cómo se dice eso? Como muy, bueno, muy duro, muy para hacerse, o sea, esas cosas. Macabro. Sí, muy macabro Yo para tengo una hacerse pregunta. eso. ¿Sí? Digamos, él comentó algo sobre el dolor o el placer, o cómo él los interpretaba o por qué hacía eso. Pues es que esas preguntas, o sea, él lo hacía para saber cómo era el dolor, si a él, si gustaba o no, o si, e incluso hablaba hasta de la ¿Y él muerte. aguantaba? ¿Él ¿Cómo? aguantaba? O sea, si le dolía, ¿él aguantaba? Sí, pues él lo hacía, o sea, le gustaba, le gustaba hacer esas acciones y tiene muchas, pues marcas obviamente, y bueno, él marcaba el cuerpo con esas incisiones y pues se ha transformado, pues obviamente él pues ya nunca será el mismo. Y pues lo único que le queda es la cicatriz, pues igual eso no se borra, ¿no? Entonces eso era lo que él hacía. Y finalmente, pues nos hemos dado cuenta que ha cambiado mucho la tecnología y cada día va a avanzar más, como
nos debemos dar cuenta y también porque ya no podemos vivir sin ella, porque uno, pues bueno, muchas personas como hemos observado, prefieren el celular e incluso hasta ahora hasta los niños, que es el teléfono y es el teléfono y sí, entonces eso sería mi parte. Bueno, ahora le toca al profe con sus preguntas. No, pues yo lo que he visto que me ha parecido muy interesante, pues es que ustedes mismos han estado como participando y abriendo pues las exposiciones también como a preguntas. Eso me parece mucho más interesante pues que yo hacer preguntas sobre las cosas que dijeron. Me parece muy chévere pues lo que planteó. Yo no supe si fue Natalia o Cristina la que estaba preguntando pues ahorita. Eh, que es que a partir de eso es que yo creo que empezamos también a profundizar un poquito en las cosas. Yo lo único que tenía aquí pues como anotado es que hay dos cosas pues de las que dijeron que me parecen muy interesantes, ¿cierto? Una, el asunto de que el cuerpo siempre es otro. Cuando Wilfer hablaba de la piel como superficie simbólica que empezaba con esta frase, que para mí es muy diciente porque no solo habla digamos conceptualmente, de la idea de que nosotros somos el cuerpo, ¿cierto? O sea, nosotros somos los cuerpos particulares. Pero en el momento en que nos ponemos a pensar sobre el cuerpo es como si nos objetivizáramos, o sea, nos volvemos otro. Eh, pero de alguna manera también es una frase que es muy interesante porque nos remite a que siempre que pensamos sobre el cuerpo estamos pensando en el otro, ¿cierto? Recuerden que, eh, digamos, uno de los peligros cuando uno habla sobre el cuerpo como concepto es olvidarse de que eso está amarrado a cuerpos particulares y los cuerpos particulares son otros sujetos, otros seres humanos, ¿cierto? Entonces siempre que estamos pensando el cuerpo, estamos pensando en los otros. Y a partir de esa idea, yo la conectaba un poquito pues como con las presentaciones de Natalia y Silvio y me hacía una pregunta, si de pronto cuando uno empieza a trabajar con el cuerpo y empieza a preguntarse si es necesario una ética del cuerpo y si esa ética de alguna manera tendría que ver como con una ética de lo sensible también, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de ética, pues ahí sería como una forma de asumir el hacer, el quehacer pues artístico, ¿cierto? Eh, lo pongo en esos términos como qué inquietud les queda a ustedes respecto al trabajo con el cuerpo, digamos desde pensar que, que ahí siempre se están planteando relaciones con el otro, pero también con uno mismo, ¿cierto? Como con uno mismo, desde lo sensible, que era un poco lo que Silvio decía de Meg Stewart y de María José Arjona, cuando ellas hablan de alguna manera entregarse pues como a las otras formas de hacer a partir de lo que el mismo cuerpo va proponiendo, ¿cierto? Como escuchar, estar muy abiertos a escuchar lo que el cuerpo dice, ¿sí? Que eso para mí, pues desde mi comprensión es a eso a lo que yo me refiero con lo sensible, estar escuchando el cuerpo, no solo la cabeza que está llena de ideas, sino como el cuerpo, el contacto con el otro, eh, la empatía, cómo eso te empieza a proponer otras cosas, ¿cierto? Las Una- emociones también, profe. exacto, y las emociones, claro, eso es de las cosas que ellas más recalcan ahí. Eh,
¿Cómo creen que eso viene a ser un factor importante en la creación, pues para nosotros, ¿cierto? Que digamos como posibilidad creativa a la hora de pensarnos trabajar con el cuerpo, eso yo lo llamo ética, pues, pero llámenlo como quieran, como una forma de pensar en el otro y en uno mismo, ¿cierto? Como, listo, objeto de creación, pero también como sujetos, seres vivos que estamos ahí, pues, expuestos, ¿cierto? Sí, claro, profe. Eso, pues, me pareció curioso de que hablaban de que, pues, todo ese tipo de interpretaciones, como tipo danza, digamos, si bien es hermoso como ese ideal de perfección, no se explora, digamos, como ese otro lado, o digamos, al parecer ahorita sí se explora, ¿no? Con lo que, lo que compartieron también mis compañeros, se está explorando como el lado no tan perfecto del cuerpo humano, se está alejando de ese ideal antiguo que había en la época del homocentrismo, creo que era. Sí, ahí hay una. Bueno, lo que pasa es que en la danza especialmente se puede observar mucho, es muy característico porque, digamos, la danza en el siglo XX tuvo muchos movimientos reactivos precisamente como a lo que estaba establecido, ¿cierto? Entonces, en un principio estaba el ballet clásico que digamos se basaba en movimientos establecidos a partir de cánones corporales, ¿cierto? De lo que se suponía que el cuerpo podía o debería poder hacer, eh, pero que no tenían mucho que ver con la cotidianidad del cuerpo, ¿cierto? O sea, con el movimiento cotidiano del cuerpo. Y la danza contemporánea de alguna manera surge como una reacción a eso, precisamente explorando desde la misma técnica esos movimientos de la vida, ¿cierto? De lo cotidiano, eh, que pues que se encontraban en todas las acciones pues de la existencia, ¿cierto? Entonces los movimientos empiezan a cambiar, eh, el, el cuerpo empieza a cambiar y la sensibilidad del cuerpo también empieza a cambiar en ese sentido, ¿cierto? Porque empieza a estar atento a cosas que antes no estaba atento. Eh, los gestos, por ejemplo, ¿cierto? O sea, eh, los voy a decir cualquier cosa pues que se me ocurre. En la danza, por ejemplo, nunca en el ballet clásico, perdón, no se exploraba los gestos amorosos, por ejemplo, ¿cierto? Porque eso no cabía ahí. Mientras que en la danza contemporánea sí se puede hacer, por ejemplo, una exploración del gesto amoroso, del gesto violento, ¿cierto? Y mucho más acá, o sea, mucho más cercano a nosotros lo que es la danza, eh, pues digamos, ya no moderna, sino mucho más contemporánea, que empieza a explorar las posibilidades de los cuerpos diversos, ¿cierto? Entonces hay compañías que trabajan con personas que tienen, entre comillas, discapacidades corporales, tienen de pronto algún miembro que no tienen, o tienen alguna condición física que los hace diferentes al común de las personas y se empieza a explorar con ello desde los mismos cuerpos el movimiento, ¿cierto? La sensibilidad, ya no pensando que el movimiento y la danza tiene que ser ejecutada y creada por un cuerpo, entre comillas, perfecto o idóneo, ¿cierto? Como idóneo muscularmente, idóneo en cuanto a capacidad técnica, sino bajo la idea de que
también esto, entre comillas, cualquier persona puede crear, ¿cierto? Un poco eso también cercano a la idea de Joseph Beuys, el artista plástico alemán de los 70, que planteaba que todo ser humano puede, pues que cualquier ser humano puede ser un artista, ¿cierto? Que a veces es muy mal entendido porque entonces la gente cree que él lo que decía es pues, que cualquiera puede hacer cualquier cosa y que eso es arte pues contemporáneo. Y no se trata de eso, o sea, él lo que planteaba era que cualquier ser humano tenía la sensibilidad, la capacidad sensible para producir, para producir arte, ¿cierto? Y para modificar su realidad a partir de lo sensible. Profe, yo quiero ahí hacer como un comentario referente a lo que usted mencionaba anteriormente sobre la moral del cuerpo. Y es Ujú. interesante porque, digamos, sobre todo ahorita con el tema del cyberpunk y esto que está como en auge, pues inició hace mucho tiempo, pero ahorita está como pegando más fuerte. Y la autora proponía o ella se reflexionaba acerca de por qué somos incapaces de aceptar nuestras debilidades, ¿no? Queremos a través de la explotación, se puede decir así, porque si uno lo utiliza con mucha frecuencia, ya puede ser como un abuso de esa herramienta, ¿no? Como todo, hay un equilibrio. Y bueno, de esa herramienta en relación a, por ejemplo, a la parte estética de cirugías, o bueno, es que el cyberpunk es más como de elementos tecnológicos, ¿no? De injertos. Así, en relación a eso, ella menciona de por qué nos cuesta tanto no aceptar que somos así, que tenemos debilidades, que somos imperfectos, que de pronto nacemos con algún tipo de problema, pues que no sea, entre comillas, tan grande, pero queremos, sí, queremos como solucionar siempre eso y evolucionar para ser mejores cada día como si no estuviéramos satisfechos. Creo que ese es el punto que estaba pensando, no estar satisfechos de nuestro propio cuerpo, ¿no? No estar conformes y buscar métodos para hacer que haga tal cosa, más velocidad, más poder, más capacidad mental, más. Entonces eso era algo que me pareció importante que no lo mencioné, pero ahorita como también armonizándome con los otros, las otras presentaciones, como que pude comprender mejor esa idea. Claro. En eso yo creo que entra todo eso de la construcción social sobre los cuerpos perfectos o ideales, que pues digamos todo eso, el maquillaje, de la ropa fina, toda esa vaina, que son cosas que uno muy difícilmente puede llegar a tener como lo que es el ideal de la cara bonita con la parte del maquillaje o digamos las ropas más bellas con la parte de la ropa, ¿cierto? Todo eso hace como parte de eso que dice usted, de no estar conformes con el cuerpo de nosotros y eso es en parte por esa construcción social. Eso que plantea Natalia es muy bonito, pues es una pregunta muy bonita, ¿cierto? Como preguntarse por esa inconformidad. Yo creo que también hay, pues Natalia y todos, pues, pero Natalia que era la que lo estaba planteando, creo que también es importante pensar si siempre las transformaciones parten de ese sentimiento de inconformidad, ¿cierto? Porque yo no creo que eso siempre sea así. Eh, Es decir, no creo que todas las transformaciones que nosotros buscamos sean porque nos pensamos en falta de algo o imperfecto, ¿cierto? Mm, tengan, por ejemplo, o sea, lo voy a poner en estos términos. Esas transformaciones que planteamos desde el cyborg, ¿cierto? Lo que se plantea desde el cyborg es que es la transformación del cuerpo con la tecnología, ¿cierto? Pero piensen en la tecnología, una de las tecnologías pues más viejas que tenemos, afortunadamente, que es el libro, ¿cierto? O sea, la imprenta es una tecnología y la posibilidad del libro es un desarrollo tecnológico. Y si lo pensamos
pues uno puede decir que el libro es casi pues que puede ser un aditamento cyborg, porque el libro te transforma, ¿cierto? Y, y como que sería, yo no sé si sería justo decir que hay un límite de libros eh, que no sean, o sea, que digamos puedas leer para no pasarte de lo que es beneficioso para uno como ser humano, ¿cierto? O sea, yo no he visto pues que un libro alguna vez, no, mentira, sí, hay libros pues que sí pueden influirlo a uno negativamente, pero, pero bueno, eso ya también depende de la forma como uno procesa las cosas. Pero lo que quiero decir es que no hay que pensar que la transformación en sí surge de una necesidad eh, como de una falta, ¿cierto? Porque a veces la transformación simplemente tiene que ver con lo curiosos que nosotros somos como seres humanos, o puede tener eh, unas, estar ligada pues a otro tipo de deseos, ¿cierto? No necesariamente la idea de mejorarnos, sí, como de mejorarnos como si estuviéramos mal, sino también de encontrar otras formas, ¿cierto? De encontrar lo posible. Que eso no siempre resulta bien, ¿cierto? Eso todo hay que decirlo, no siempre resulta bien, pero, pero no siempre resulta mal tampoco, ¿sí? Nosotros que por ejemplo, estuvimos, acabamos de pasar por una pandemia donde nos tocó eh, encontrar un montón de posibilidades en la tecnología para poder conectarnos, para poder estar cerca, ¿cierto? También, también se usó esa misma tecnología como excusa para como herramientas de control también de nosotros mismos y de nuestros cuerpos, ¿cierto? O sea, ahí hay infinitas posibilidades. Yo creo que eso de la pregunta por la ética precisamente apunta a que en nuestro quehacer con el cuerpo propongamos cosas pues, que busquen o que apunten a un beneficio social, ¿cierto? O de los sujetos, de los seres humanos. Eh, Porque, en efecto, como tú lo hacías notar desde la mirada comercial y de consumo, eh, indudablemente eso lo que empieza a generar son unos vacíos y mm, digamos, unas faltas adquiridas gratuitamente, pues ahí en los seres humanos que no tienen pues como sentido, ¿cierto? Pero muy chévere, pues eso que plantearon ahí. Bueno, no sé si alguien quiera decir alguna otra cosa o si terminamos ya que ya llevamos aquí un buen rato. Uy, es que ya llevamos como una hora. Nos Sí, excedimos, nos excedimos. Listo, no. Entonces, muchísimas gracias pues a todos por sus presentaciones. De verdad, me gustó mucho como asumieron la dinámica, ¿cierto? Pues siento que no se limitaron solamente como a decir lo que decía el texto, sino que se tomaron el trabajo de reflexionar y de proponer pues sus propias ideas, y eso es muy valioso, de verdad los felicito. Y nada, entonces ya queda solo pendiente la entrega. Recuerden que solo uno entrega el informe del grupo, ¿listo? sí, señor. ¿No hay problema con Listo, que la grabación esté larguita? No, no, porque es que en realidad la grabación es para ustedes. Pues pueden poner el enlace ahí, pero yo lo único que necesito es como que junten las presentaciones y que al final pongan unas conclusiones que saquen entre todos de esto que conversamos, ¿cierto? Como unas 5 conclusioncitas ahí y ya. Listo, profe. Listo. Ah, listo, profe.
tutor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, se cuidan. Bueno, gracias, hasta Muchas, luego. muchas Esperando. Hasta gracias. luego. Chao. Gracias, chao.